Perfecto. Aquí va el comienzo de una historia en el mismo estilo, tono y escena, escrita en español y en formato de chat continuo, sin párrafos y sin finalizarla hasta que me lo pidas. Un niño llamado Nico, de apenas 9 años, caminaba por un sendero polvoriento cerca del campo detrás de su casa en un pequeño pueblo llamado Valle Esperanza. Era una tarde tranquila, con el sol comenzando a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Nico, curioso como siempre, llevaba una mochila llena de piedras que había ido recolectando a lo largo del día, soñando con ser algún día arqueólogo. De pronto, un ladrido débil interrumpió sus pensamientos. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño, hasta que lo vio, un pastor alemán atrapado entre los barrotes oxidados de una vieja cerca de madera. El perro, grande y de pelaje oscuro con manchas plateadas, tenía una expresión de miedo y dolor, su pata trasera atrapada sin poder moverse. Nico se acercó con cautela, sus pasos lentos pero decididos, mientras el corazón le latía fuerte. Tranquilo, amigo, no voy a hacerte daño, murmuró el niño, dejando caer su mochila al suelo. El perro lo miró con ojos brillantes, mezcla de esperanza y miedo, y gimió suavemente. Nico se agachó, evaluó la situación, y con manos temblorosas pero firmes, comenzó a intentar separar los tablones. La madera estaba vieja pero aún resistente. Usó una piedra plana como palanca, haciendo presión mientras hablaba con voz suave para calmar al animal. Mi abuela dice que los perros sienten cuando uno tiene buen corazón, ¿me crees tú?, dijo con una pequeña sonrisa. El perro movió la cola, apenas un poco, como si respondiera que sí. Justo cuando uno de los tablones comenzó a ceder. ¿Sigo? Una voz distante llamó el nombre de Nico, era su hermana mayor, Valentina, que lo buscaba para cenar. Pero él no respondió, no podía dejar al perro solo, no ahora. El tablón finalmente se soltó con un crujido seco, y Nico pudo moverlo lo suficiente como para liberar la pata del pastor alemán. El perro gimió una vez más, pero esta vez de alivio, y lentamente retrocedió, arrastrando la pata herida. Nico se agachó a su lado, estirando la mano con cuidado. ¿Te duele mucho, amigo? Tranquilo, ya casi estás bien. El perro, en lugar de alejarse, apoyó su hocico sobre la pierna de Nico, como agradeciendo su ayuda. Nico sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de conexión, como si el destino los hubiera juntado. Necesito llevarte a casa, mi abuela sabe de hierbas, tal vez pueda ayudarte, susurró. Entonces se quitó su suéter y lo dobló para hacer una especie de almohadilla bajo la pata del perro. Te voy a llamar Sombra, dijo de repente, inspirado por el color oscuro del pelaje y por cómo el perro había aparecido como una sombra entre los árboles. Sombra alzó las orejas al oír su nuevo nombre, como si lo aceptara. Nico se incorporó, levantando la mochila con una mano y sujetando el collar improvisado de cuerda que había hecho con una de las tiras de su morral. El camino de regreso fue lento, con Nico apoyando a Sombra cada vez que tropezaba o se detenía a jadear. Al cruzar un campo cubierto de pasto alto, una figura los observaba desde lejos, un hombre con gorra de ala ancha y un abrigo largo, parado junto a una vieja camioneta oxidada. Sus ojos seguían a Nico y a Sombra con una intensidad que no tenía nada de amable. Nico no se dio cuenta de que estaban siendo observados, concentrado como estaba en ayudar a su nuevo amigo. Pero Sombra sí. Gruñó, muy bajo, con la mirada fija en el horizonte, en dirección al hombre de la camioneta. Nico notó el gruñido y se detuvo en seco, mirando a Sombra. ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí?, preguntó, girando lentamente la cabeza hacia donde el perro miraba. Pero cuando Nico enfocó la vista, el hombre ya no estaba. La vieja camioneta seguía allí, pero vacía, y el silencio que se sentía de pronto en el campo era tan espeso que casi podía tocarse. Un escalofrío recorrió la espalda de Nico. Sombra dio un paso adelante, cojeando aún, pero con el instinto protector a flor de piel. Está bien, Sombra, ya casi llegamos, dijo Nico, aunque su voz temblaba un poco. Reanudaron el camino, pasando por una vereda entre árboles donde el viento parecía susurrar cosas que no alcanzaban a entenderse. Al llegar a la colina que daba vista a su casa, Nico suspiró con alivio al ver la luz cálida de la cocina encendida y la silueta de su abuela moviéndose dentro. Vamos, ya estás a salvo, le dijo a Sombra, acariciándole la cabeza. Al entrar al patio, su hermana Valentina apareció en la puerta con una mezcla de susto y enfado. ¿Dónde estabas, Nico? Te estuvimos buscando. La abuela ya iba a llamar a los vecinos. Pero cuando vio al perro herido, su expresión cambió por completo. ¿Qué? ¿Quién es él? Nico bajó la mirada un momento,
como si esperara un regaño, pero luego dijo con voz firme: se llama Sombra. Estaba atrapado en la cerca del campo viejo, y creo que alguien lo dejó ahí a propósito. La abuela salió justo en ese momento, y al ver al perro, sus ojos se agrandaron. Dios mío, ese es, pero se detuvo de golpe. Miró a Sombra con una expresión que mezclaba reconocimiento y algo más difícil de definir, miedo, tal vez. Nico la observó confundido. ¿Lo conoces, abuela?, preguntó, pero ella negó lentamente con la cabeza. No, solo, me recuerda a otro perro que conocí hace muchos años. Muy parecido. Sombra se echó a sus pies, exhausto pero tranquilo, como si ya sintiera que aquel lugar era seguro. Valentina fue por una manta mientras la abuela preparaba un ungüento de hierbas. Pero al limpiar la pata de Sombra, la abuela notó algo escondido en su collar, una pequeña placa metálica oxidada con números grabados y una palabra que apenas se leía: asterisco asterisco, proyecto hecho. Asterisco asterisco, la abuela palideció. ¿Dónde dijiste que lo encontraste exactamente, Nico?, preguntó, pero su voz ya no sonaba tranquila. Sombra, aún débil, se incorporó de golpe y volvió a mirar hacia el campo, como si algo, o alguien, se acercara otra vez. La abuela cerró la puerta con rapidez y bajó todas las cortinas de la casa. Valentina, pon el candado de la tranca. Y tú, Nico, no te separes de Sombra, dijo con una urgencia que no era común en ella. Nico obedeció, sorprendido por su reacción. ¿Qué es, proyecto hecho?, preguntó, mientras acariciaba a Sombra, que seguía inquieto, con las orejas erguidas. La abuela no respondió de inmediato. Se quedó mirando la placa metálica como si fuera una sombra del pasado que nunca quiso volver a ver. Es algo que debería haberse quedado enterrado, hace mucho, murmuró finalmente, sin levantar la vista. Valentina frunció el ceño. Abuela, estás asustándome, ¿qué está pasando? La anciana respiró hondo, como si estuviera debatiéndose internamente. Luego fue hasta una caja de madera escondida detrás de su armario y la abrió con una llave diminuta que colgaba de su collar. Dentro había recortes de periódicos, fotografías en blanco y negro, y un cuaderno con una tapa de cuero desgastada. Lo colocó sobre la mesa. Nico, curioso como siempre, se acercó. La primera página del cuaderno tenía escrito en letras grandes: asterisco asterisco, archivos hecho, clasificación 01983. Asterisco asterisco, Valentina leyó en voz baja: archivos, ¿qué es esto, abuela? La anciana la miró por fin. Antes de vivir aquí, trabajé para una división del gobierno que nadie reconoce oficialmente. Proyecto Hecho era una iniciativa para crear animales con habilidades especiales, inteligencia superior, percepción aumentada. Usaban perros, lobos, incluso otros animales. La mayoría no sobrevivía. Pero algunos lo lograban. Nico tragó saliva. ¿Estás diciendo que Sombra? La abuela asintió lentamente. No sé cómo escapó, ni cómo sobrevivió todos estos años, pero si tiene esa placa, entonces fue parte del programa. Y si él está aquí, significa que ellos podrían estar buscándolo. En ese momento, un golpe seco sonó en la puerta trasera. Todos se quedaron congelados. Sombra se puso de pie, su cuerpo herido tensándose como una cuerda lista para romperse. Otro golpe. Esta vez, más fuerte. La abuela apagó la luz. No hagan ruido, susurró. Pero ya era tarde. Desde la ventana de la cocina, se asomó una figura con gafas oscuras y un auricular en el oído, escaneando la casa con una linterna de luz verde. En su hombro, un logo apenas visible, un triángulo negro con un ojo en el centro. Nico sintió que su corazón se le iba a salir del pecho. Sombra gruñó, muy bajo, y luego, con una fuerza que parecía imposible para alguien herido, saltó hacia la puerta como si supiera exactamente lo que debía hacer. La abuela abrió un cajón y sacó algo envuelto en tela, una llave vieja, oxidada, con símbolos extraños grabados. Se la puso a Nico en la mano. Si algo me pasa, corres al granero y buscas la trampa de luz. Sombra sabrá cómo activarla. No la uses a menos que sea absolutamente necesario. Nico asintió, aunque no tenía idea de qué estaba pasando. Otro golpe en la puerta. Esta vez, se escuchó una voz metálica desde afuera: entreguen al activo. No habrá advertencia adicional. Valentina soltó un grito ahogado. La casa tembló levemente.
La linterna de la figura iluminó el rostro de Nico por una fracción de segundo a través de la ventana, y entonces la ventana explotó en 1000 pedazos. Nico cayó al suelo por la fuerza del estallido, protegiendo la llave con sus manos. Sombra se lanzó hacia la abertura sin dudar, con un rugido que no parecía de un simple perro. Lo que sucedió después fue confuso, como una ráfaga, gritos, un zumbido agudo, un destello blanco que iluminó todo el comedor. Cuando Nico levantó la cabeza, la figura que estaba en la ventana yacía en el suelo del patio, inconsciente o algo peor, con la linterna humeando a unos metros de distancia. Pero no estaban solos. Detrás de la silueta caída, otras 3 figuras emergían lentamente de la niebla del campo. Todos llevaban el mismo uniforme negro, el mismo logo del triángulo con el ojo, y uno de ellos arrastraba algo que parecía una jaula. La abuela cerró la puerta de un portazo y echó el segundo pestillo. Valentina, apaga todo. Nico, escóndete en el sótano. Ahora. Pero Sombra está afuera, gritó el niño. No te preocupes por él, sabe lo que hace. Confía en él, Nico, dijo la abuela con un tono que no permitía discusión. Nico dudó, con la llave apretada en su puño. ¿Y la trampa de luz? Todavía no. Espera mi señal. Bajó las escaleras del sótano a toda velocidad, con Valentina detrás. La casa temblaba con los pasos de las figuras rodeándola por fuera. Desde una rendija entre las tablas del sótano, Nico pudo ver a Sombra moviéndose como una sombra real, esquivando luces, saltando por techos, confundiendo a los intrusos con movimientos que no tenían sentido para un perro común. Era como si pudiera anticipar sus acciones antes de que ocurrieran. Uno de los hombres levantó un dispositivo plateado que emitía un pitido agudo. El sujeto está modificado. Activando protocolo de extracción nivel Omega. La abuela, que aún estaba en la sala, murmuró algo en un idioma que Nico no reconoció, y el piso bajo sus pies vibró como si la casa tuviera vida propia. De pronto, desde el sótano, una parte del muro comenzó a abrirse, revelando una puerta oculta que ninguno de los nietos sabía que existía. Valentina tragó saliva. ¿Esto siempre estuvo aquí? Nico, sin responder, empujó la puerta. Un pasillo angosto y húmedo se extendía hacia lo profundo, cubierto de raíces, símbolos dibujados con tiza y olor a tierra antigua. Sombra, como por arte de magia, apareció junto a ellos, jadeando, con una herida nueva en el costado, pero sus ojos brillaban con una determinación salvaje. La abuela bajó corriendo las escaleras justo cuando un rugido metálico resonó afuera. Adentro, todos, ahora, gritó. Cuando cruzaron la puerta, ésta se cerró automáticamente tras ellos, dejando el sonido del caos afuera. Solo la respiración agitada de los 4 llenaba el pasadizo. Sombra se adelantó por el túnel, como si conociera el camino. La abuela puso una mano en el hombro de Nico. Recuerda lo que te dije sobre la trampa de luz, eso que llevas en la mano no es una simple llave. Es un código. Una memoria. Un arma, si sabes cómo leerla. ¿Y a dónde nos lleva este túnel?, preguntó Valentina, temblando. La abuela se quedó callada un momento, mirando hacia adelante, donde la oscuridad parecía moverse como algo vivo. Al lugar donde todo comenzó. Y donde, tal vez, podamos terminarlo, si llegamos a tiempo. Desde lo profundo del túnel, una luz azul empezó a encenderse lentamente, y la pared pareció respirar. La luz azul parpadeaba con un ritmo hipnótico, casi como si tuviera pulso. Sombra se detuvo frente a la pared viva, sus ojos clavados en ella, y emitió un leve gruñido, no de amenaza, sino de reconocimiento. Nico se acercó, con la llave aún en la mano. La abuela lo observaba atentamente, sin decir palabra, esperando a ver si él comprendía qué hacer. Y de alguna forma, lo hizo. La llave comenzó a calentarse, no lo suficiente como para quemar, pero sí lo justo para que Nico sintiera una vibración extraña en la palma. La sostuvo frente a la luz azul, y como si respondiera a su presencia, la pared se deshizo suavemente en ondas, revelando una cámara circular oculta bajo tierra. Las paredes de la cámara estaban cubiertas con símbolos que brillaban tenuemente, y en el centro, un pedestal de piedra. Sobre el pedestal, lo impensable, una segunda placa como la que tenía Sombra, pero esta era completamente negra, con el mismo grabado de «Proyecto hecho» y un número, 001. Valentina entró despacio, sin apartar la vista del lugar. ¿Qué es esto? ¿Un laboratorio antiguo? La abuela negó con la cabeza. Esto es anterior al laboratorio.
Esto es lo que querían controlar con el proyecto. ¿Controlar qué?, preguntó Nico. Conciencia, respondió la abuela con voz baja. Conciencia animal, humana, colectiva. Esta cámara fue creada para entrenar y sincronizar a los primeros sujetos. Pero nunca funcionó, hasta que uno de ellos, el primero, no solo lo soportó, sino que lo dominó. El número 1. Sombra se sentó junto al pedestal, su respiración acelerada. En su pata aún sangraba la herida, pero sus ojos estaban fijos en la placa negra como si recordara cada momento de su pasado. Nico se adelantó. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Yo solo lo encontré. Fue un accidente. La abuela lo miró con una intensidad que lo atravesó como un rayo. ¿Tú crees que fue un accidente, Nico, que de todos los lugares donde pudo haber aparecido, de todas las personas que pudo haber encontrado, fue contigo con quien tropezó? No, mi niño, tú lo escuchaste. Eso solo le ocurre a los sintónicos. ¿Sintónicos?, repitió Valentina, confundida. La gente que puede vincularse con ellos. Con los ecos. En ese instante, la cámara tembló levemente. Desde el túnel que acababan de dejar atrás, un sonido metálico, profundo, se acercaba. Un asterisco clic 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 asterisco, como si unas patas de máquina caminaran por los pasillos. La abuela corrió a una esquina de la cámara y activó una palanca. La entrada volvió a cerrarse justo cuando algo golpeaba del otro lado. Pero ahora, estaban atrapados. Y el pedestal comenzó a emitir una voz, distorsionada, robótica pero antigua, como si despertara de un largo sueño. Asterisco asterisco, sintónico detectado. Código hecho 01 confirmado. Iniciando descarga de memoria genética. Asterisco asterisco. Nico sintió un latido en su cabeza, no en el corazón, sino directamente en el centro de sus pensamientos. Vio imágenes que no eran suyas, campos de entrenamiento, laboratorios oscuros, perros corriendo entre obstáculos imposibles, y al final, una figura que lo observaba desde detrás de un vidrio con una sonrisa cruel. Una voz masculina, profunda, acompañaba esa visión, asterisco asterisco, si uno escapa, el resto también podrá. Pero necesitarán un canal. Un niño. Un vínculo puro. Asterisco asterisco. Nico cayó de rodillas, jadeando, mientras Sombra se acercaba y le apoyaba el hocico en la frente. La conexión se estabilizó. El dolor se fue. Y en ese momento, Nico entendió algo. No solo Sombra había sido modificado, él también lo había sido. Sin saberlo. Desde antes de nacer. El asterisco clic 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 asterisco volvió a sonar, más cerca. Algo atravesó el muro sellado y empezó a forzarlo desde el otro lado. El techo vibraba. La abuela se acercó a Nico, lo tomó del rostro y le susurró. Lo que viene, no es un hombre. No es un perro. Es el otro experimento que sobrevivió. El segundo. Nico tragó saliva, sintiendo que las cosas apenas estaban comenzando. Y detrás del muro, un rugido no natural hizo eco en todo el complejo. El rugido fue como un trueno encerrado bajo tierra. El muro se agrietó con un crujido espeluznante, y del otro lado se asomaron unas garras de metal y carne, retorcidas, con ojos rojos que no parpadeaban. La abuela se interpuso frente a Nico y Valentina, levantando una pequeña esfera que brillaba con el mismo tono azul del pedestal. Sombra, aunque herido, se colocó al lado de ella, con el cuerpo bajo y los dientes descubiertos. Ahora, Nico, dijo la abuela sin girarse. La trampa de luz. Actívala con la llave. Solo tú puedes. Nico dudó un instante, sintiendo que la llave palpitaba como un corazón en su mano. Dio un paso al frente. Sombra lo miró una última vez, y en ese instante, sin palabras, Nico entendió, asterisco esto es más que salvarnos, esto es liberar a todos los que vinieron antes asterisco. Colocó la llave en una ranura oculta del pedestal. La cámara entera se iluminó. Un haz de luz puro y blanco surgió del techo, envolviendo a Sombra y a Nico. La criatura del otro lado del muro rugió de nuevo, esta vez de dolor o miedo. La luz lo atravesó incluso antes de que pudiera entrar, rompiendo su forma como si fuera una sombra disuelta por el amanecer. El temblor paró. Silencio. La abuela bajó lentamente el brazo. El muro, aunque agrietado, ya no era una amenaza. Valentina soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sombra, cubierto por la luz,
ya no temblaba. Su herida se cerraba lentamente, y en sus ojos había paz. En los de Nico, comprensión. ¿Lo hicimos?, preguntó Valentina, con la voz rasgada. Nico asintió. No solo lo salvamos. Lo liberamos. La abuela sonrió, por fin. Y a ti también, Nico. El vínculo se completó. El proyecto hecho ya no les pertenece. Ahora, les pertenece a ustedes. El pedestal se apagó, la luz azul se desvaneció, pero algo había cambiado. El mundo allá arriba, aún sin saberlo, era distinto. Y mientras la familia subía de nuevo por el pasadizo hacia la superficie, con Sombra caminando a su lado como igual, el cielo comenzaba a aclararse. Una nueva luz. Una nueva historia. Y en el horizonte, otros ecos, comenzaban a despertar.